obviamente mi padre fue mi inspiración en su lucha. ¿Por qué? Porque yo lo admiré porque mi padre ganó el Premio Nacional de Economía en 1958 con un libro que se llamó La industria de la carne en México. Y él salió de un pueblo en Nátil, donde vivía sin nada, descalzo, con una beca del general Lázaro Cárdenas para estudiar en Chapingo, y cuando llegó a Chapingo los acuerdos presidenciales eran como 1000 y no se pudieron cumplir. Total que él terminó estudiando economía y terminó el ITAM, uno de los primeros economistas, ganó el Premio Nacional de Economía, y el gobernador don Faustino Félix lo invitó a ser el primer secretario de ganadería aquí en Sonora, de agricultura y ganadería, y creó la clasificación de la carne. Y la clasificación de la carne, después de que en aquella época el precio de la carne en el país era controlado, te debían darte una suela de zapato y al mismo precio en cualquier parte del país, imagínate. Entonces no había un incentivo para producir mejor calidad de carne que cuesta más. Entonces mi padre creó la clasificación de la carne porque él decía, podemos vender steaks a muy buen precio en zonas turísticas, en restaurantes de alto nivel, y podemos vender otros cortes más baratos para que la población pobre pueda tener proteína. Y él dejó su despacho en México para venir y poner su tesis en práctica. Y ahorita cada vez que voy al aeropuerto y veo gentes con maletas, veo un cambio estructural que tuvo el Estado y que todavía sigue funcionando. Y creo yo que es la visión que los sonorenses tenemos que tener para crear cambios estructurales que verdaderamente nos transformen y nos lancen a otro nivel. Entonces, él es mi inspiración. En 1980 yo trabajaba para Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, como subgerente de infraestructura nacional. Me dedicaba a la planeación y diseño de la infraestructura de los desarrollos turísticos que te dije. Entonces mi esposa y yo habíamos encargado mi primer hijo. Yo viajaba a Loreto, a San José del Cabo, a Ixtapa, Zihuatanejo, a Cancún, estábamos yendo a las bahías de Huatulco, y en la Ciudad de México sales en la mañana y regresas en la noche y más lo que viajes. Entonces me vine de vacaciones un diciembre aquí, y en la tranquilidad del Hermosillo, después del acelere de la locura de México, pues estaba yo pensando, dije, no, pues mi hijo no me va a conocer. Y entonces un pariente de mi esposa me dijo, oye, Poncho, voy a construir unas casas aquí en Hermosillo, ¿no te interesa? Y yo le dije, sí, no, ¿cómo no? Entonces regresé a Fonatur, donde trabajaba, tenía un puesto muy alto yo ya a esa edad, y renuncié y me vine. Y empecé a construir casas, y de ahí pues me empezó mi aventura. Dije yo entre mí, pues más vale que me vaya y me trate de independizar, porque antes de que termine el gobierno de López Portillo, le dije, porque pues muchas veces se acaba el trabajo, y le atiné, porque si me hubiera querido venir cuando López Portillo terminó, fue cuando se nacionalizó la banca y el país, olvídate. Ya como quiera, yo ya llevaba 2 años en Construplan. Inicié en una forma en donde yo siempre quise emprender algo. ¿Cuál es la etapa más difícil que han vivido nosotros? Bueno, de la que recuerde más, en 1982, cuando López Portillo nacionalizó la banca, yo ya llevaba 2 años con Construplan, me había empezado a ir bien, y en ese momento yo compré una máquina muy grande en Phoenix, una máquina excavadora,
y esa máquina excavadora yo la debía en Estados Unidos, había sacado con crédito, pero ese mismo $100,000 yo los tenía aquí en México. Pero al nacionalizar la banca y haber salido mucho capital del país, no había dólares en el país, el dinero que tenía en el banco me lo convirtieron en un tipo de cambio que le llamaron MEX-dólar. Por decir, si ellos lo pagaban a 13 pesos, cuando en el mercado para pagarle yo al banco en Estados Unidos estaba 20, pues no tenía. Fue una situación muy difícil porque no hay cosa más triste que no tener trabajo. No hay cosa más triste que me dé ver a los profesionistas que salen de las escuelas con toda la ilusión de como padre le dice, estudia, prepárate, y que después no encuentran trabajo. Yo es algo que afortunadamente cuando salí de la escuela, el país tiene una capacidad para ofrecer trabajo tremenda. Entonces, pienso yo que esos fueron momentos muy difíciles porque no había trabajo, porque entró el país en una situación. Y después, pues, cada 6 años era crisis tras crisis, obviamente, como dicen, vas agarrando experiencia y te vuelves más arisco y cada vez las crisis como que las bandeas mejor y las fui mejorando. Entonces, afortunadamente, después, aunque hubo una crisis muy fuerte con Zedillo en 1900, no sé si fue 96 o 98, yo pude librar esa crisis porque yo ya había logrado alianzas con grupos en Estados Unidos. Fue una estrategia, como te dije, estando en el Tecnológico de Monterrey, tuve la oportunidad de ganarme una beca que me dio la Fundación Honeywell, IBM y General Electric para terminar mi carrera en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Entonces terminé mi carrera allá, obtuve mi título de ingeniero civil allá y después regresé a México y terminé en el Tecnológico Monterrey. Entonces, tener esos 2 títulos, yo siempre vi que nuestra liga con los Estados Unidos era muy importante. Entonces, a través de la Cámara, a través de los colegios de ingenieros, cuando salió el Tratado de Libre Comercio, había comisiones de interrelación entre los colegios de Estados Unidos, de California. Hermosillo tiene la ciudad hermana de Irvine, en California, en la ciudad de Phoenix. Entonces, tuvimos mucha interrelación y ahí me tocó conocer muchos empresarios, muchos técnicos, y a través de eso, de esa interrelación y la firma del Tratado de Libre Comercio, abrió un apetito a las empresas norteamericanas y extranjeras por venir a conocer qué podían hacer. Y el hablar yo inglés, tener un título americano, al inversionista extranjero le da confianza. Y yo aproveché eso para poder hacer una relación. Bueno, yo primero les diría que estudien muy bien qué es lo que van a emprender, qué diferencia tiene su emprendimiento en el mercado, lo que van a hacer. Les diría que no hay magia, aquí hay que trabajar y que estés poco a poco. Le digo yo a los... cuando me ha tocado dar conferencias para gente que se va a graduar, les digo, esto es poco a poco, un paso adelante. Aquí lo importante, por más chiquito que sea el paso, que sea para adelante, no para atrás, y que es una carrera de resistencia, es de no darse por vencido. Y básicamente es estar analizando constantemente su entorno y poderse diferenciar de sus competidores.